Buenas tardes. Empezamos un poquito tarde, pero me imagino que es lo normal, ¿no? En la preparación de la fiesta y demás, los primeros actos suelen ser un poco más retrasados con respecto al horario previsto que los siguientes o los días posteriores, ¿no? Este acto está anunciado de dos maneras, creo. A mí me han llegado informaciones con dos títulos, ¿no? Presentación de la revista Nuestra Historia, revista de historia de la FIN, Fundación de Investigaciones Marxistas, o también homenaje al Frente Popular. Supongo que la mayoría de los presentes estarán más interesados en lo que tiene que ver con el segundo título, el homenaje al Frente Popular. Pero en todo caso, esta doble denominación se debe, y quiero aclararlo, a que realmente la idea era presentar una revista cuyo primer número hemos sacado el colectivo de historia de la FIN en este mes de julio pasado, y cuyo núcleo fundamental, por lo menos el dossier central de esa revista, trata precisamente sobre el Frente Popular. Celebra, por lo tanto, conmemora el 80 aniversario del triunfo del Frente Popular en España, ¿no? Bien, yo voy a decir, mi nombre es Paco Erice, Francisco Erice, soy profesor de Historia Contemporánea en Oviedo, y me acompaña Santiago Vega, que es profesor de enseñanza secundaria y militante activo de los movimientos por la memoria, y Fernando Hernández, que es profesor de Historia en la Universidad Autónoma de Madrid, ¿no? Entonces, los tres somos colaboradores de la revista, participamos también en actividades relacionadas con la sección de Historia de la FIN, y como digo, vamos a intentar explicar brevemente un poco el sentido de este acto. Yo voy a decir dos o tres cosas sobre la revista, y luego mis compañeros desarrollarán más pormenorizadamente temas que seguramente son más interesantes que los que voy a plantear, ¿no? Lo primero que quería comentar, una de las cosas que quería comentar es la necesidad, la urgencia o la conveniencia o el interés que puede tener una revista, ¿no? ¿Para qué publicar una revista por parte de una fundación de investigaciones marxistas, como es la FIN, cuando existen ya tantas revistas en nuestro país? Los profesionales o los estudiosos o los interesados en la historia ya lo saben, existen muchas revistas científicas y algunas de ellas de bastante calidad, ¿no? Entonces, ¿por qué publicar una revista más, una revista digital, como es el caso, como la mayoría de las revistas, por otra parte, porque todas las de papel se van convirtiendo por razones económicas en revistas digitales? ¿Por qué añadir un número más, un título más a esta lista ya amplia de revistas científicas? Bueno, nosotros pensamos que la revista que hemos sacado a la luz, que hemos editado el primer número y vamos a intentar que mantenga una periodicidad semestral, tiene un doble interés. En primer lugar, pues defender un determinado tipo de posturas, un determinado tipo de planteamientos que por supuesto no son homogéneos. La revista es plural, los colaboradores no estamos todos cortados evidentemente por el mismo patrón, pero yo creo que todos o la mayoría compartimos la idea de un tipo de historia políticamente comprometida y relacionada con las ideas y los proyectos emancipatorios. Este es un rasgo distintivo, es decir, nuestra revista pretende ser una revista científica, pero también pretende ser, en el mejor sentido de la palabra, una revista de combate, una revista de debate de las ideas, de combate por las ideas, por los principios y por la metodología científica, lo más científica posible, que al mismo tiempo contenga elementos críticos de la realidad política, social existente, ¿no? Esa sería la primera característica que tiene, creemos, nuestra revista. Y la segunda es que consideramos que una revista crítica, una revista, digamos, genéricamente marxista, insisto, aunque luego los colaboradores son muy diversos y no hay, evidentemente, nadie tiene que venir con el carné en la boca ni definirse ideológicamente para participar en la revista, aunque es verdad que el espectro de colaboradores, digamos que abarca a sectores en términos generales críticos, marxistas o similares o semejantes o que comparten determinado tipo de principios ideológicos y metodológicos, ¿no? Bueno, pues la segunda razón es porque creemos que el pensamiento crítico en el campo de la historia, en el campo de los profesionales de la historia, pues no atraviesa seguramente sus mejores momentos. Hay otra serie de corrientes, otra serie de tendencias que hoy por hoy mantienen la hegemonía, y creemos que esa hegemonía, pues por ejemplo, de lo que se suele denominar el pensamiento posmoderno, sin entrar en más matices, y creemos que esa hegemonía debe de alguna manera ser contrarrestada, disputada o contrapesada
con otros planteamientos o con otras visiones críticas de la historia. Una revista sirve para establecer redes, conexiones, y una de las cosas que hemos podido ver en esta revista, con el primer número publicado, es la posibilidad que ofrece un órgano, una herramienta de este tipo, por ejemplo, para contactar con colegas de otros países, latinoamericanos, europeos, que trabajan también en perspectivas críticas, marxistas o similares, ¿no? Entonces, esa doble intención de contribuir a crear redes, a ofrecer herramientas para la expresión del pensamiento, del pensamiento crítico, y al mismo tiempo, pues, desarrollar planteamientos críticos, marxistas, relacionados con los proyectos, con las ideas, con los acontecimientos y con los fenómenos emancipatorios de nuestro tiempo, es yo creo que lo que justifica la existencia de esta revista. Bueno, esta revista no es exactamente una revista académica al uso, aunque mantiene o pretende mantener el rigor de esa revista académica, y por lo tanto también tiene algunas secciones que seguramente no son habituales en las revistas científicas. Por ejemplo, hay una sección de memoria, Santi hablará, imagino, de ese tema particularmente. Tenemos siempre una sección específica dedicada a los clásicos marxistas. Intentamos rescatar textos poco conocidos de la tradición marxista, fundamentalmente relacionados con la historia, pero también con la política, la economía, la sociología, etcétera, etcétera. También tenemos una sección dedicada a los clásicos marxistas, como digo. Tenemos, por supuesto, las secciones típicas de cualquier revista, de información, de congresos, de actividades, de publicaciones de libros, etcétera, de las propias actividades de la sección. Y, en definitiva, pues lo que pretendemos con este modesto instrumento es contribuir a lo que, en términos más generales, la FIN está fundamentalmente dedicada, ¿no?, que es la difusión del pensamiento marxista y del pensamiento crítico en nuestro país. Pues es nuestra modesta aportación a ese esfuerzo, a ese trabajo colectivo, desde nuestra sección, desde nuestro campo específico, lo que intentamos cubrir con esta revista. Desgraciadamente no podemos editarla en papel, como he dicho, porque es verdaderamente costoso, pero si alguno de los presentes tiene luego interés en tener un ejemplar, hay unos poquitos que hemos hecho en papel, se venderán a precio de coste esos ejemplares, pero la revista está editada en formato digital. Sabemos que eso, pues sobre todo para los más jóvenes o las nuevas generaciones, no es absolutamente ningún inconveniente. Los que ya somos mayores nos cuesta un poquito más adaptarnos, pero son los tiempos con los que hay que ir acorde, entre otras cosas porque las dificultades y los problemas económicos desde el punto de vista de lo que son los proyectos editoriales, tanto de libros como de revistas, son bastante complejos, bastante complicados. Entonces, yo por mi parte simplemente quería dar noticia de la existencia de esta revista, explicar un poco cuál es el sentido que tiene dentro de nuestro trabajo como sección de Historia de la FIN, y a partir de ahí lo que voy a hacer es darles la palabra a mis compañeros para que expliquen, Santi, no sé si vas a hablar un poco de la revista o en general, o más bien ya del tema de la memoria, y luego a Fernando para que se centre un poco más en lo que seguramente la mayor parte de los asistentes tienen mayor interés, que es el tema del Frente Popular, porque él es el que ha coordinado el interesantísimo, el riquísimo dossier que contiene esta revista sobre precisamente el Frente Popular en España y también en Francia, porque hay algunos artículos que también tratan de Francia. Entonces, Santi, cuando quieras.